Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión en vivo impartida por Sísmica Adiestramiento para conversar entonces un poco sobre lo que es el análisis de estabilidad de taludes y que implica un manejo interesante de lo que viene a ser la mecánica de suelo. Ya luego que pensamos en las infraestructuras o en los elementos de contención lateral, ya obviamente hemos superado el aspecto de diseño geotécnico y ya nos vamos sobre todo al aspecto de concepción y diseño estructural. Pero para poder llegar a eso, tengo que entender muy bien lo que es el comportamiento geotécnico de la masa del suelo y cómo efectuar este tipo de análisis. Como es costumbre, haremos primero una revisión de ciertos aspectos teóricos, ciertas nociones básicas y luego veremos unos ejemplos mediante el uso de la herramienta Geo5 de la casa Fine Software. ¿Okay? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces por qué puede producirse una falla de talud. Bueno, hay diferentes razones. Puede darse, por ejemplo, por caídas de rocas. Existen procedimientos de diseño para fijar pendientes e incluso establecer dimensiones de zanjas para recibir lo que sería la posible caída de rocas en taludes donde esta sea una amenaza muy difícil de controlar y que prácticamente tengamos que vivir con ella, y en función de eso se fijan ciertos valores de dimensión para zanjas para poder recibir el impacto de las potenciales rocas que pudieran deslizar a lo largo del talud. Inestabilidad superficial del talud, ya esto abarca desplazamientos por corte a lo largo de superficies de deslizamiento, ya vamos a ver cómo funcionan. Inestabilidad global del talud, aquí se analiza ya el talud completo, estos son procesos de análisis de estabilidad global, por ejemplo, ya los códigos de diseño fijan, por ejemplo, en el área de cimentaciones, mecanismos de diseño local, mecanismos de diseño por resistencia y por rigidez, y cuando ya se habla de estabilidad global, uno de los aspectos que involucra este tipo de análisis es la estabilidad de taludes. En este caso se pueden trabajar con posibles superficies de deslizamiento que tienen forma planar o forma circular, ya las vamos a revisar de igual manera. Derrumbes como consecuencia de la falla global de un talud. Esto es una falla bastante crítica, puede abarcar grandes extensiones, varios taludes de forma simultánea. Vamos a ver unas imágenes de un proceso de falla por derrumbe importante que tuve la oportunidad de recorrer en su momento para que puedan visualizar algunas imágenes de este fenómeno. Flujos de masas de suelos, rocas y escombros, donde se dan mezclas de suelos con agua, aire, etcétera, se mueven muy rápido sobre pendientes o taludes. Un problema que tiene este mecanismo de falla es el peso unitario que adquiere el flujo de masa de suelo. Como es una combinación de agua con suelo, se generan materiales con pesos unitarios que llegan incluso a 2.5, 2.6 toneladas por metro cúbico, pesos unitarios bastante elevados que obviamente van en movimiento y eso determina una cantidad de movimiento importante, de manera que todo lo que se consiga a su paso prácticamente se lo lleva por delante, ¿no? Esto puede arrastrar cualquier cantidad de partículas y obviamente incluso elementos de grandes dimensiones. Fallas por fluencia, ya este es un movimiento lento, imperceptible, formaciones de suelos o rocas, que puede ser visto como deformaciones permanentes debido a corte viscoso. Hay ciertas zonas con problemas de fluencia en donde los desplazamientos pueden llegar a valores muy elevados, pero probablemente en el transcurrir de 10 años, 15 años, y son fallas muy peligrosas porque si no se tienen en cuenta que existen, podemos concebir obras, infraestructura, etcétera, y enterarnos del problema muchos años después. Entonces, definitivamente es una falla también a prestarle muchísima atención. Acá tenemos un caso de deslizamiento. Esto es el sismo de Iwate Miyagi en Japón, 14 de junio del 2008. Este es un sismo muy particular y siempre lo menciono cuando me toca hablar de este tipo de mecanismos de fallas en taludes y derrumbes, porque hubo un cambio bastante importante en lo que es la topografía original del terreno y lo que sería ya la topografía modificada por el evento sísmico que ocurrió en esta fecha. En este terremoto en particular, de por sí no lo ubican fácilmente en la bibliografía, porque se consigue más en algunos papers, en algunas investigaciones particulares. En realidad, si no me equivoco, creo que se habla de una sola pérdida humana,
¿ok? Y los daños que sufrieron fueron principalmente este tipo de falla en una zona muy alejada de Japón, donde había poca densidad de población, pero sufrieron ciertos daños en lo que son las represas y grandes obras de infraestructura de contención de aguas que existían en la zona. Entonces, en este caso es un ejemplo de lo que puede lograr este tipo de derrumbes y las extensiones que pudiese abarcar en ciertos casos. Este caso, esto es lo que llaman una falla debido a una formación geológica que se conoce con el nombre de cono de deyección, típica del deslizamiento de Vargas en Venezuela en el año 99. Observen acá lo que es la población prácticamente a pie de cono de deyección, prácticamente recibiendo todo el deslizamiento de la masa del suelo con agua que se produjo en ese momento. Y esto ocasionó daños muy importantes en la región, que se observa la zona de Carmen de Uria, de igual forma, observen el tamaño, las dimensiones de lo que serían las partículas, bueno, ya en este caso no es una partícula, ya lo que serían las dimensiones ya de los componentes de roca y suelo que deslizaron a lo largo de todos estos taludes, ¿ok? Entonces Makuto, de igual forma, fíjense, una estructura totalmente colapsada, totalmente invadida por lo que es esta mezcla de alta densidad que circuló a lo largo de los taludes. Y en función de eso, entonces, tenemos que fijar lo que sería una lista de aspectos a tener en cuenta para analizar taludes y derrumbes en pendientes. De manera que al iniciar un proyecto de este tipo deberíamos tener en cuenta todos estos factores que les menciono. Principalmente y muy importante entender la topografía. Muchas veces en la práctica te consigues con el problema de que vas a hacer un análisis de estabilidad de taludes y entonces pasan cosas como que bueno, vamos a hacer análisis de estabilidad de taludes, pero no tengo la topografía y tampoco tengo estudio de suelo. Bueno, en realidad ahí vamos totalmente ciegos. En realidad, si no tengo ni topografía ni estudio técnico, sumamente complicado. Ahí literalmente estamos haciendo un trabajo de adivinos porque requiero primero comprender la geometría del sitio y luego disponer de las variables geotécnicas que requieren este tipo de análisis para poder llegar a un análisis ya con cierta precisión y poder cumplir con lo que establecen los métodos de diseño. Entonces, al disponer de la topografía, se pueden elaborar mapas del terreno, mapas de contorno, considerar la forma del terreno y las anomalías en la superficie, evaluar diferentes perfiles, es práctico, usual hacer diferentes cortes en el terreno y tener diferentes perfiles para poder analizar. No siempre el problema es obviamente la mayor altura, sino definitivamente la pendiente, la relación altura y lo que sería el impacto en planta o la dimensión horizontal que desarrolla este talud, de manera que en función de la pendiente también tendremos análisis más exigentes que en otros casos, independientemente del valor de la altura. Entonces, en muchos casos de repente no se observa de manera directa y por eso es que hay que hacer varios perfiles para poder efectuar el análisis en diferentes posiciones. ¿Okay? Si ha existido o va a ocurrir algún cambio topográfico del terreno en el tiempo, tanto que haya ocurrido en un determinado lapso de tiempo como que sea una modificación que vamos a desarrollar en el proyecto y que se va a desarrollar en los próximos 5 o 10 años, también tenerlo en cuenta dentro de lo que sería el análisis de estabilidad. De manera que este tipo de análisis uno estudia lo que ocurre en condición natural y lo que ocurre en condición modificada. Desde el punto de vista geológico, bueno, ya se analiza de manera conjunta con el geólogo o con el especialista de geotecnia que está involucrado con el aspecto geológico, lo que sería la formación geológica particular del sitio, si son materiales colivionales, si son roca. Hay que también diferenciar y fíjense que el título de la presentación es estabilidad de masas de suelo porque la estabilidad de roca implica el manejo de otros conceptos y siempre destaco que la mecánica de rocas, aunque no es una ciencia que se aleja en gran medida de la mecánica de suelo, en realidad es otra ciencia diferente y existen especialistas dedicados totalmente al área mecánica de rocas. También existen especialistas que se dedican tanto a mecánica de suelos como a mecánica de rocas, pero hay que tener esto muy claro con el asesor geotécnico con el que vamos a trabajar, de manera que tengamos pleno conocimiento si esta persona domina únicamente mecánica de suelo o si también tiene nociones o maneja lo que es el diseño de estabilidad en masas de roca. Si no, hay que ubicar al especialista acorde con esta rama en particular. ¿Okay?
Desde el punto de vista geológico, analizar las estructuras, la estratificación, la geometría. Acá el análisis puede ser tan sencillo o tan complejo como sea la formación geológica y obviamente también en función de el impacto o la magnitud de la obra que se está concibiendo. De manera entonces que uno de los análisis que se efectúa desde el punto de vista geológico es la condición de la roca. Hemos visto en sesiones pasadas y podrán conseguir algo en el canal de YouTube de Sísmica Adiestramiento, la importancia de ensayos como por ejemplo el RQD, el ensayo que permite medir lo que es la calidad de la roca, el Rock Quality Designation, como una medida de calidad de núcleos de roca que podemos obtener a partir de un sondeo o una perforación preliminar. Pero si ya definitivamente hacemos RQD y necesitamos evaluar la estabilidad global de la roca, el RQD no será suficiente, sino que ya el especialista tendrá que fijar niveles de agrietamiento, si hay algún daño profundo en la roca, si es una roca meteorizada, etcétera, para con esos parámetros poder establecer los valores que se utilizarían en los análisis de estabilidad. ¿Okay? El tema de las aguas es sumamente importante en los análisis de estabilidad de taludes. Esto determina que trabajemos con condición de esfuerzos totales o que trabajemos con condición de esfuerzos efectivos. Todo en función de la presencia del agua dentro de la masa de suelo donde vamos a efectuar el análisis. Para ello, se busca obtener niveles piezométricos en pendiente. Cuando hago este comentario acá, mucha gente piensa en los piezómetros como algo muy extraño y algo muy particular de ciertos proyectos y que muchos han visto únicamente en la literatura, etcétera. No, nosotros podemos instalar piezómetros simplemente con tubería perforada, tubería de PVC perforada que se ubique en diferentes puntos del talud y podemos perfectamente construir una red de flujo o una red de presión de poros que esté afectando el talud que vamos a proceder a diseñar y en función de eso yo puedo obtener la data que necesito para efectuar el análisis del talud como tal. ¿Okay? Si existen aguas emperchadas, obviamente ya esto lo detecto con una investigación geotécnica mucho más profunda y en función de eso determinar la posible presencia de presiones artesianas por presencia de estructuras o formaciones geológicas del sitio. ¿Okay? Ya lo que sería la variación de los niveles piezométricos por cambios climáticos es muy importante porque esto determina procesos de saturación y de secación del talud. ¿Okay? Incluso acá participa un aspecto muy interesante en la estabilidad de taludes que es la presencia de la vegetación. ¿Okay? La vegetación viene a ser un parámetro clave para entender cómo funciona el proceso de desecación de ese talud y si la vegetación que disponemos realmente puede ser favorable para garantizar la estabilidad o por el contrario es una vegetación que se traduce en más carga sobre el talud. Hay ciertas plantas cuya raíz permite dar estabilidad superficial al talud y hay plantas que simplemente la forma que tiene la raíz hace que dicha vegetación más bien sea parte del problema de estabilidad y en realidad no colabora en los procesos de estabilización. ¿Eh? Ya lo que sería la actividad humana, obviamente, sobre la presencia del agua, ya que existe algún mecanismo de restricción. Esto puede ser bastante crítico si por alguna razón hay que detener el curso de agua, si hay que colocar algunos muros, unos elementos de contención. Esto puede ser muy importante, de ahí entonces que los proyectos de contención, los muros, etcétera, deben tener incorporados de forma adecuada sus mecanismos de drenaje. Es muy interesante hablar de los problemas que hay con muros donde no se ha diseñado o no se ha previsto el sistema de drenaje adecuado y cómo los muros, que son unas estructuras que siempre destaco en clase, que son unas estructuras que literalmente responden, es decir, que ellas si se diseñan de forma inadecuada, definitivamente nos vamos a enterar porque la magnitud de la carga horizontal, la magnitud de la carga vertical a la que están expuestas llegan a ser muy importantes y cualquier fallo en el diseño se traduce en deformaciones verticales y en deformaciones horizontales sobre los muros. Entonces, si no se diseña adecuadamente los sistemas de drenaje y una restricción del flujo de agua, esto puede ser crítico para el elemento de contención, pero de igual forma se va a traducir en procesos de modificación del régimen del flujo, de flujo que recorre el talud que estamos analizando. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta. La química del agua subterránea también porque hay muchos sitios donde podemos tener de repente problemas de contaminación. Y cuando me refiero a contaminación es que hay casos donde, por ejemplo, hacemos estabilidad de taludes
En bordes de costa, por ejemplo, cuando tenemos cerca presencias de plantas de refinerías, plantas de aceite o algún hidrocarburo, etcétera, que de alguna manera puede existir algún proceso de contaminación en el suelo y por ende el agua va a ser un agente contaminante importante que va a afectar tanto a nivel químico, físico-químico, el comportamiento del talud, como lo que sería el material que se utilice para estabilizar o para contener la masa de suelo. ¿Okay? El clima es un factor importante porque es lo que les decía, estas variaciones en los niveles piezométricos es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el agua, dependiendo del tipo de suelo, puede participar en el proceso de estabilidad si, por ejemplo, es un talud sumergido. Esto se da a bordes de costa. Por ejemplo, cuando diseñamos taludes para muelles, es interesante porque uno trata de diseñar en función de la cota máxima de agua, la mínima y la cota promedio que va a tener de agua ese proyecto a lo largo de su vida útil. Entonces, no existe una fórmula que diga que para un determinado nivel de agua hay problemas de estabilidad y para otro determinado nivel no hay problemas de estabilidad. No, en realidad hay que analizar el problema completo y lo que sería la interacción del suelo con saturación y del agua propiamente dicha. ¿Okay? Entonces, para ello se analiza si esa zona puede sufrir de precipitaciones importantes que hagan que los niveles de agua suban de manera abrupta, el tratamiento de las escorrentías por aguas de lluvia, las variaciones de temperatura, y ya lo que serían los cambios de presión barométrica, que al final es una medida que también va a tener una relación directa con las presiones de poros dentro de la masa de suelo. ¿Okay? Si ya este talud está sometido a un efecto dinámico por presencias de equipos dinámicos, etcétera, bueno, será un caso particular de análisis dinámico en talud, pero hay uno que probablemente sí sea bastante frecuente, que es el análisis sísmico. De manera que si estamos analizando el talud para que él por sí solo pueda soportar la acción sísmica, existen procedimientos de análisis. Hay unos con fines prácticos y bastante útiles en el área de proyecto, que es el tratamiento de análisis de estabilidad de taludes con coeficientes de aceleración sísmica pseudostática, de naturaleza pseudostática, basado en las teorías de Newmark para análisis de taludes, que son bastante comunes y son típicamente utilizados en la práctica. Incluso podemos incorporarlo de manera automática en software con análisis de elementos finitos. Es posible hacer eso. Y bueno, hay métodos más complejos como lo que les menciono, análisis de elementos finitos ya no basado en coeficientes de aceleración horizontal o vertical, sino ya basado en modelos constitutivos avanzados, como por ejemplo criterios de falla de Mohr-Coulomb, etcétera, que ya permiten efectuar análisis de taludes más complejos. Y ya lo que sería incluso análisis de taludes desde el punto de vista probabilístico, el proyectista tradicionalmente, el que hace proyectos de análisis de taludes para edificaciones o puentes convencionales, etcétera, rara vez se involucra en análisis probabilístico de taludes, pero ya cuando es una masa de talud importante para diseños de obras de gran envergadura como represas o puentes de gran envergadura, etcétera, es importante efectuar análisis de estabilidad también desde el punto de vista probabilístico. En este caso, hay que entender también si la sismicidad proviene de algún mecanismo de fallas geológicos cercanos, si es un movimiento inducido debido a la construcción de grandes obras, etcétera, o presencia de maquinaria. Muchas veces la presencia de maquinaria en borde de talud por algún proceso constructivo también determina un mecanismo de estabilidad importante y estas cargas yo las puedo considerar en los análisis. Vamos a ver al final de la presentación cómo podemos hacer esto ya con el uso de herramientas de última generación. ¿Okay? Historia de cambios del talude. El talud pudo haber cambiado a lo largo de su historia debido a procesos naturales, ¿okay? Cambios geológicos, etcétera, como los que mencionábamos al comienzo. Ya procesos de actividad humana como corte, relleno, perfiles, ya esos casos, por ejemplo, donde se hace un corte de un material cercano para establecer volúmenes de relleno para construcción de terraplenes en una zona particular donde se va a elevar la cota de proyecto, etcétera. Ya modificación de superficie por alguna particularidad del proyecto, modificación de la vegetación, lo que les decía muchas veces. Hacemos una tala y eliminamos la vegetación en la parte superficial del talud y eso lo que trae como consecuencia es que dejamos descubierta toda la superficie del talud y eso trae como consecuencia procesos de arrastre y procesos ya de erosión superficial, ¿okay? Que también pueden ser tenidos en cuenta dentro del proceso de análisis de estabilidad. ¿Okay? Si hay alguna tasa de movimiento por algún proceso de fluencia, como mencionábamos en algún momento al comienzo, lo que sería ya
un cambio en la vegetación. Es interesante porque la vegetación nos habla de si la pendiente del talud se ha venido modificando, porque obviamente la dirección en la que se orienta la vegetación va en función de cómo se oriente la raíz para poder obtener y extraer el agua del subsuelo. Entonces, en función de la orientación de la vegetación es posible saber también si ese talud ha sufrido una variación en los niveles de agua o una variación de pendiente en algún momento dado. ¿Okay? Ya entonces podemos correlacionar esto con los movimientos, estos movimientos con la presencia de agua subterránea, con el clima y con algún factor humano que afecte la estabilidad de dicho talud. ¿Okay? Vemos imágenes, por ejemplo, de ciertos casos particulares donde fíjense que la protección se da con estos tipos de mallas. Estos son soluciones que se utilizan ya actualmente en muchas regiones. Se pueden hacer con anclajes equivalentes a una especie de clavos metálicos que se anclan en la roca. ¿Okay? Y bueno, dependiendo del mecanismo de falla que pudiera experimentar el macizo rocoso, estas mallas pueden funcionar bastante bien. ¿Okay? Incluso hay otras soluciones como esta, donde fíjense que prácticamente al no poder controlar el deslizamiento de estos materiales, simplemente se desarrollan unas especies de barreras, ¿okay? De barreras o de fronteras para que cuando se dé el deslizamiento simplemente tengamos como retenerlas en algún punto particular del talud. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que sería taludes superficiales. De un tipo de falla ya superficial, como se observa en este esquema. Fíjense que el mecanismo de falla se da a una determinada profundidad que no excede, rara vez excede 1,20 m, 1,50 m, no más de allí. ¿Okay? De manera que si se produce la falla genera una forma como la que se observa acá y prácticamente se traduce en un deslizamiento de lo que sería una masa de suelo de tipo superficial. ¿Okay? ¿Qué origina este mecanismo de falla? Bueno, saturación y desecación por cambio climático, lo que hemos dicho. La profundidad de agrietamiento, y de aquí se genera un término interesante que los software manejan, que es la profundidad de la grieta de tracción, ya que es la que facilita el proceso de infiltración de aguas dentro del talud. Esta profundidad de agrietamiento depende de la humedad y de la plasticidad del material con el que estemos analizando la masa de suelo. ¿Okay? Y lo que les decía, y de fenómenos de extracción de humedad debido a raíces de plantas. ¿Okay? De manera entonces que estos son causales de mecanismos de falla en taludes superficiales. Cuando llueve, en este tipo de talud, el agua percola por las grietas del talud, por eso se fija incluso desde el punto de vista de diseño la profundidad de la grieta de tracción, y esta se va alojando en el plano de la grieta y disminuye la resistencia por cortes del terreno, obviamente propiciando un mecanismo de falla. Debido al proceso de secado y saturación de la cara del talud, se incrementa la permeabilidad y ya favorece lo que es la infiltración en los planos potenciales de falla. ¿Okay? Ya comienza a saturarse ciertos planos potenciales de falla en el talud, y cuando hacemos la verificación de resistencia cortante actuante de esfuerzos cortantes versus resistencia cortante actuante, nos damos cuenta que podemos excederla y ya entonces esto determina un mecanismo de falla. ¿Okay? Y esta es la expresión general que permite analizar esta falla. Fíjense que está basado meramente en la mecánica del suelo. Obsérvense acá, en el término superior tenemos la resistencia al cortante del terreno. Fíjense que está determinado por el criterio de falla Mohr-Coulomb. Fíjense acá, este es el esfuerzo normal, efectivo, la tangente del ángulo de fricción interna efectivo y lo que sería la cohesión efectiva. Y este es el esfuerzo cortante del suelo, que se puede estimar fácilmente teniendo un cálculo a una determinada profundidad superficial, de suelo superficial en el talud, teniendo el peso unitario del suelo y simplemente calculando el peso del suelo que se deslizaría. Si calculamos la proyección sobre la pendiente del talud, podemos llegar a determinar ese esfuerzo cortante. Si yo comparo el resistente con el actuante, lo que tengo es que garantizar que el de arriba sea superior al de abajo, y con eso tendré entonces un factor de seguridad mayor a 1. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poco de los factores de seguridad. Cuando vamos a diseñar estos taludes superficiales,
se recomienda el siguiente procedimiento: determinar primero si es posible una falla superficial. Para taludes con corte, determinar si es posible caída de roca, lo que les decía. En función de eso, evaluar si podemos controlar la caída de rocas o si tenemos que diseñar una zanja que sirva de reservorio de la caída de roca. Las arenas y gravas son poco susceptibles, pero los suelos cohesivos tienden a sufrir este mecanismo de falla. ¿Okay? Los taludes de poca altura son poco susceptibles de fallar debido a falla de talud infinito con infiltración en régimen establecido. Son unos datos como para tenerlos en cuenta en función de las dimensiones típicas de taludes. Determinar los parámetros de corte en condición efectiva, cohesión y ángulo de fricción. Obviamente esto proviene del laboratorio o por correlación mediante algún ensayo de campo, SPT, etcétera. Lo que pasa con los taludes es que en la mayoría de los casos es complicado ejecutar los SPT en diferentes cotas del talud. Probablemente sea relativamente más sencillo hacerlo a cresta de talud o en la parte superficial, donde probablemente podamos tener el acceso adecuado para el vehículo, etcétera, pero ya hacer perforaciones en lo que sería la cara del talud siempre es muy complicado con los equipos de perforación tradicional, a menos que tengamos equipos móviles que podamos desplazar a lo largo del talud, etcétera. A menos que exista eso, es muy típico para taludes obtener muestras a lo largo del recorrido del talud, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tratar de que esa muestra sea imperturbada para ya efectuar análisis de laboratorio para poder determinar parámetros de corte como los que les indico acá. Y con eso ya calcular el factor de seguridad con la expresión que vimos anteriormente. Este es el procedimiento general para yo efectuar un análisis de estabilidad de talud superficial. Ahora bien, aparece otro concepto que es el concepto del talud finito. ¿Okay? Ese que en el caso anterior hablamos del concepto del talud infinito, que es ese mecanismo de falla superficial. Cuando ya yo hablo de un talud finito, estoy hablando de un talud de cuerpo. Ya en este caso, hablo también de un desplazamiento de importantes volúmenes de terreno, como se observa acá, y estos desplazamientos ocurren sobre superficies que tienden a ser planares o circulares, dependiendo del caso. El caso 1, que es la estabilidad traslacional, fíjense que se desarrolla en taludes muy inclinados y para ello hay un método relativamente sencillo que es el método de las cuñas. ¿Por qué es sencillo? Bueno, porque yo hago un tanteo, yo realizo un proceso de iteración y fijo un ángulo potencial de falla, trazo una línea y simplemente si conozco el peso unitario del suelo, yo puedo conocer cuánto pesa toda la cuña completa. Y lo que hago es calcular el peso de esta cuña sobre la superficie de deslizamiento y al descomponer la fuerza horizontal sobre dicha superficie, yo tendría el esfuerzo cortante actuante. Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar? Que la resistencia al cortante sobre este plano potencial de falla sea mayor que el del peso de la masa de suelo. Obviamente esto tengo que hacer varias iteraciones para yo poder obtener el factor de seguridad crítico y poder entonces conocer si para diferentes condiciones de deslizamiento yo tengo cubierto lo que sería el cálculo de la pendiente y las propiedades del terreno o si tengo que efectuar algún proceso de estabilización en particular. ¿Okay? Pero desde el punto de vista práctico funciona bastante bien, además que se entiende muy bien el comportamiento y hay casos donde el mecanismo de falla no es circular sino planar, como se observa acá, y los métodos de análisis son bastante sencillos. ¿Okay? Cuando hablo de la estabilidad rotacional, ya no de tipo traslacional, en este caso ya se habla de un mecanismo de falla muy típico de suelos homogéneos. Es una estabilidad que, fíjense, se genera hacia abajo y hacia afuera, de manera que es como un deslizamiento que tiene esta forma con esta curvatura. Y en este caso se estila utilizar el método de las rebanadas o también conocido como el método de las dovelas. ¿Okay? Para poder analizar la estabilidad de esta masa de suelo que manifiesta por lo general una falla de tipo circular. Algunos aproximan al caso parabólico, pero desde el punto de vista de análisis siempre lo tratamos como una falla circular. ¿Okay? El método de las cuñas tiene ciertos criterios que hay que tener en cuenta. Se basa en análisis mediante construcción de diagramas de cuerpo libre. Es un análisis de 2 dimensiones donde consideramos el talud de dimensión finita o mediante longitud unitaria. Podemos efectuar un análisis para un tramo específico, pero en la práctica es muy común fijar esto para 1 metro de profundidad perpendicular a la pantalla, por ejemplo, si lo vemos en pantalla en este caso. El análisis se basa en asumir que existirá una cuña de falla a lo largo de una superficie de deslizamiento planar para el caso de las cuñas y circular para el caso de la circular.
El factor de seguridad se obtiene mediante sumatoria de fuerzas sobre la superficie planar del talud. ¿Qué ocurre acá? Que voy a tener el peso de la cuña que estaría deslizando y adicionalmente el peso de cualquier carga que tenga en la cresta del talud. Cuando me voy a analizar lo que sería la falla circular, y voy a aplicar el método de las dovelas, entonces el procedimiento consiste en dividir esa zona, esa porción de suelo inestable que está acá, en dividirla en diferentes dovelas. Fíjense que tienen una dimensión delta X, tendrán entonces obviamente diferentes alturas en función del recorrido que hace la superficie circular. Y yo voy a poder conocer, si tengo el peso unitario del suelo, voy a poder conocer el peso de cada dovela y podré calcular lo que es la fuerza normal sobre la dovela y las fuerzas cortantes que se desarrollan en los laterales de la dovela. De manera entonces que en este caso, aunque estoy aplicando una similitud con el método de las cuñas, estoy analizando el equivalente al método de las cuñas, pero con diferentes dovelas. De manera que tengo la fuerza actuante para cada dovela y luego lo que hago es una especie de sumatoria a lo largo de toda la porción que se considera inestable. El problema de este método, desde el punto de vista analítico, es que es un método que implica efectuar este análisis varias veces para obviamente poder obtener el factor de seguridad crítico. Al final, yo lo que estoy buscando obtener el factor de seguridad del talud completo, de manera que los métodos que se han venido desarrollando permiten obtener estas fuerzas de interacción entre dovelas de manera unos más precisos que otros a medida del trabajo que se han efectuado diferentes investigadores y en función de eso poder cuantificar el factor de seguridad para diferentes planos potenciales de falla. ¿Okay? Entonces el método, en líneas generales, tiene dos grandes vertientes, ya lo que sería el cálculo de la fuerza actuando sobre cada dovela y lo que sería ya la evaluación contra la fuerza resistente. Uno de los primeros métodos que se desarrollaron para análisis de taludes finitos por el método de las dovelas, el criterio de Fellenius, fíjense la data, es del año 1936, el método ordinario de las dovelas de Fellenius. En este caso, estos métodos tienen cierta particularidad cada uno tiene sus requisitos de análisis. Este principalmente no es exacto porque hay más incógnitas que ecuaciones de equilibrio e implica efectuar un tanteo. Obviamente, si lo hacemos de forma manual, hay que aplicar un tanteo para poder resolver el problema. Ya cuando lo hacemos con software, el software obviamente nos ayuda a que esto sea un proceso mucho más sencillo. ¿Okay? De manera que este criterio que asume el proyectista, si lo estuviese haciendo de forma manual, ya que sería la vinculación entre fuerza entre rebanadas, ya desde el punto de vista de software, el software incorpora este análisis de manera mucho más expedita. ¿Okay? Acá hay una representación que me gusta mostrar porque acá se observa primero la masa de suelo inestable. Fíjense, cada una de las dovelas, como se observa acá, tiene sus dimensiones particulares, que de manera que estaríamos analizando lo que ocurre en esta, en la de al lado, y así sucesivamente, en función del peso que tiene cada dovela. Yo determino las fuerzas actuantes entre dovelas verticales y lo que serían las fuerzas a lo largo de la superficie de falla. Entonces los métodos buscan resolver la interacción entre dovelas a nivel horizontal y el contacto de la dovela sobre la potencial línea de falla. Pero lo que me gusta de esta imagen, que es una imagen que representa lo que es el método de Bishop, ya lo vamos a ver, es que fíjense esta malla, este mallado que tenemos acá, muchos software tienen este mallado de forma oculta, de manera que simplemente lo que se hace es que partiendo de un punto determinado se construye la superficie circular y automáticamente el software comienza a desplazarse entre la malla para obtener la respuesta que ocurriría si este fuese el centro del círculo, o si fuese este el centro del círculo, o si fuese este, o si fuese este, o este, o este, o este, y así sucesivamente. De manera que para diferentes centros de circunferencia obtendríamos una potencial línea de falla. Y a cada línea de falla efectuamos el análisis de estabilidad que establece el método de las rebanadas o el método de las dovelas. ¿Okay? Entonces, en función de eso, existen muchos métodos para análisis de estabilidad de taludes. Hay métodos incluso basados en equilibrio límite. Como les decía ya, mediante software en elementos finitos también se pueden efectuar análisis interesantes, pero siempre tenemos que partir de los conceptos clásicos y de lo que serían ya los métodos de diseño tradicionales para poder ir a las herramientas teniendo dominio de lo que está ocurriendo en cada uno de estos métodos. Entonces aquí le menciono los principales. Fíjense que
Está de primero el de Felenius, el método ordinario de las dovelas. En este caso, las resultantes de la fuerza entre rebanadas son paralelas a la inclinación promedio de la dovela. El método de Bishop se utiliza mucho en la práctica, de por sí es uno de los más conocidos desde el punto de vista de aplicación para análisis de estabilidad de taludes. Acá la resultante de la fuerza entre rebanadas es horizontal, no existe fuerza de corte entre rebanadas. Hay unas modificaciones del método de Bishop que permite que el análisis sea mucho más exacto. Luego están los métodos de Jambu, el método generalizado y el método simplificado. Fíjense que ya el método simplificado es del año 68. Y acá se utiliza un factor de corrección para tener en cuenta la fuerza cortante entre las dovelas. El método de Spencer ya es un método un poco más nuevo, donde la fuerza resultante entre rebanadas es dependiente constante a lo largo de la masa del suelo que tiende a deslizar. El método de Morgenstern y Price, fíjense que ya más nuevo también. Ya en este caso la dirección de la resultante de fuerza entre rebanadas es determinada mediante el uso de una función en particular. Obviamente cada uno de estos métodos tiene asociado su ecuación y su expresión de análisis particular para poder entender en qué consiste el método, y es lo que ya actualmente los software de análisis de estabilidad de taludes tiene incorporado dentro de sus rutinas de cálculo, y lo ideal es simplemente entender cómo funciona el método, en qué se basa el criterio para poder identificar entonces lo que sería la diferencia que obtendríamos en los resultados cuando efectuamos un análisis de estabilidad de taludes con un software determinado. ¿Okay? Entonces, bueno, existen ciertas consideraciones generales que hay que tener en cuenta para análisis de estabilidad de taludes. Debido a la naturaleza tediosa de estos cálculos, se han desarrollado numerosos programas o software para la aplicación de estos métodos. Y acá tengo que hacer la acotación de que la falta de conocimiento en mecánica de suelos puede traer como consecuencia la aparición de errores de interpretación y problemas de diseño. Y no está escrito acá, pero muy importantes. ¿Okay? Entonces, hacer un análisis de estabilidad de taludes con una información geotécnica deficiente, o en el peor de los casos que no exista información geotécnica, puede ser muy delicado para un análisis de este tipo. Los software de cálculo pueden efectuar estos análisis en condición de esfuerzos totales, como les decía, y utilizaríamos los parámetros de corte total, o para condición efectiva, ya para el análisis de la estabilidad. Cuando hacemos análisis en condición efectiva, se introducen los parámetros de cohesión efectiva y ángulo de fricción interna efectiva, y en la mayoría de los casos, y me atrevo a asegurar que en casi todos, la presión de poros definitivamente tiene un alto impacto en el análisis de estabilidad y tiene el grave problema de ser muy difícil de estimar. Incluso hay recomendaciones de cómo abordar el problema de la presión de poro a lo largo del talud. Como les decía, una práctica recomendada es instalar piezómetros con tubería de PVC perforada que permita identificar los diferentes niveles de agua a lo largo y ancho del talud, y con eso poder construir lo que sería ya un mapa de posición del agua freática. O hay otros métodos que permiten estimar coeficientes de presión de poros que puede ir variando a lo largo del talud, y hay ciertos métodos que han desarrollado los investigadores para tener en cuenta lo que sería el análisis de presión de poros en el cuerpo del talud. ¿Okay? Una pregunta frecuente cuando hacemos estos análisis es cuánto vale el factor de seguridad que voy a utilizar. Entonces, bueno, hay muchas clasificaciones. Esta que está acá es una de las tantas, donde fíjense, dividimos en 4 clases los taludes. Tenemos una primera clase donde hay un corte en áreas remotas, donde la probabilidad de riesgo sobre vidas humanas es baja. Y fíjense que el criterio de selección del factor de seguridad depende de la investigación geotécnica. Si la investigación geotécnica es completa, es adecuada, el factor de seguridad puede ser 1.1. Fíjense que no se manejan tampoco elevados factores de seguridad. Si la investigación geotécnica es superficial, el factor es de 1.2. Un clase 2, donde si se produce un corte en una ruta arterial, en este caso estoy hablando de proyectos viales, donde puede ser intervenida una vía de comunicación y el riesgo sobre vidas humanas es posible. Si la investigación geotécnica es adecuada, el factor de seguridad es 1.2, y si es superficial será 1.3. En áreas adyacentes a edificaciones donde la falla afectaría la estabilidad de la estructura, manejamos entonces con investigación técnica adecuada 1.2 y sin investigación técnica adecuada 1.4. Ya los cortes adyacentes a edificaciones donde la falla puede resultar en el colapso de la estructura, se habla para investigación geotécnica completa de factores que oscilan entre 1.4 y 1.5, y fíjense que no aplica en este tipo de proyectos el tener información geotécnica deficiente. ¿Okay?
Entonces, esta es una buena referencia para poder fijar las magnitudes de los factores de seguridad. Es muy común en la práctica que trabajemos mucho con el valor de 1.3, un valor que vamos a escuchar bastante en la práctica, pero aquí vemos un criterio para poder tomar decisiones también dependiendo del tipo de proyecto que estemos abordando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede visualizar esto mediante una herramienta como el Geo5. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes de análisis de estabilidad de taludes.